Buenas noches, querido público televidente, en esta fría noche de octubre 28, ya estamos a punto de terminar el mes. Tenemos un tema súper interesante que vamos a tratar hoy día y a propósito de eso tenemos una invitada muy especial. Es una chilena radicada en Alemania y es una experta en economía y políticas sociales, que nos va a venir a explicar más bien sobre este fenómeno que vamos a analizar el día de hoy, pero no les voy a adelantar nada más. Vamos a presentar un breve reportaje para interiorizarnos en el tema y luego la presento a ella para que la conozcan y conversemos sobre el tema en cuestión. Nicole Becker se las arregla para salir un rato a pasear con sus 5 hijos por los alrededores y salir de su piso de 70 metros cuadrados. Los jardines de infancia y escuelas en Alemania cerraron debido a la crisis del coronavirus. Su apartamento es bastante pequeño, 4 habitaciones con 5 hijos. Es muy agotador y también muy ruidoso. Está claro, con tantos niños, se mueven mucho y también discuten con frecuencia, afirma esta mujer de 32 años. Becker se quedó sin trabajo desde el nacimiento de su primer hijo, hace 12 años. Hace uno se separó de su marido, quien no paga por la manutención de sus hijos. Hasta el momento su situación financiera es difícil, pero ahora con la crisis del coronavirus es aún más complicada. Relata: antes, los 5 almorzaban gratis en la escuela y en el kinder. Ahora tengo que cocinar una comida más al día. Explica. Teniendo en cuenta que los alimentos baratos ahora son más difíciles de conseguir porque la gente los compra en exceso, esta mujer gasta alrededor de 500 euros más en el supermercado. Esto es mucho dinero si se tiene en cuenta que solo tiene un total de 1.800 euros al mes. En Alemania hay cientos de miles de familias en la misma situación que Nicole Becker. Casi 2 millones de niños viven en un hogar con Hartz IV, la prestación que se concede en Alemania a personas y familias sin suficientes ingresos. La crisis actual los ha golpeado con especial dureza, explica Ulrich Schneider, de la Asociación de Bienestar de Paridad, quien argumenta que en este momento las comidas en las escuelas y en muchos bancos de comidas están completamente canceladas debido a la crisis del coronavirus. Y esto era algo muy importante para las familias pobres de Alemania. Otras organizaciones sin fines de lucro, como Arche, también tuvieron que cerrar sus puertas. La Organización de Bienestar Juvenil cuida niños, ofrece ayuda con el aprendizaje y comidas gratuitas en varias ciudades alemanas. Los 5 hijos de Nicole Becker pertenecen a los más de 400 que reciben ayuda en Berlín-Helsersdorf. Pero a pesar del coronavirus, el fundador de Arche quiere que la ayuda continúe y dice que si la gente ya no puede venir a nosotros, simplemente iremos a ellos, dice Bernd Siegelkopf, mientras levanta una pesada caja de comida. Él y su equipo han estado proporcionando alimentos hasta 40 familias por día desde que sus instalaciones tuvieron que cerrar. Se trata de 1.300 familias en toda Alemania. Siegelkopf y su equipo no solo distribuyen alimentos, sino también juguetes contra el aburrimiento del confinamiento, porque el riesgo de violencia doméstica es particularmente alto, debido a que las familias viven con sus hijos en un espacio muy angosto muchas veces. Para evitar esto, visitan hasta 2 veces por semana a las familias, las escuchan, las contienen, tratan de dar esperanza y organizan ayudas de aprendizaje en línea para los padres. Hoy están en casa de Nicole Becker, y además de 20 kilos de comida, su hija Alina acepta felizmente una muñeca. La madre tiene que evitar que los niños abracen a sus cuidadores habituales, ya que ahora no está permitido por el coronavirus. Se ve visiblemente aliviada por el apoyo que recibe. Bueno, esta noche para abordar el tema planteado en el reciente reportaje tenemos una panelista invitada que está desde su casa por el tema coronavirus, la señorita Darlene Castro, experta en economía de la Universidad de Frankfurt, en Alemania,
y que explicará por qué se produce este fenómeno en uno de los países más ricos del mundo. Buenas noches, Darling. Buenas noches, Belén. Gracias por invitarme a tu programa. Bueno, Darling, veíamos en el reportaje que transmitimos un tema igual impensable para nosotros los latinoamericanos. Generalmente pensamos que en países desarrollados como Alemania, Dinamarca, etcétera, no ocurren este tipo de fenómenos como la pobreza. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, mira, resulta que la pobreza es un fenómeno multidimensional, es decir, que presenta distintas variables que nos llevan al concepto de pobreza. Y una definición más reciente del año 2017 de la ONU dice que la pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar un medio de vida sostenible. Y entre sus manifestaciones incluye el hambre y la malnutrición, también el acceso a la educación, los servicios básicos, la discriminación, la exclusión social y también la participación en la adopción de decisiones. Entiendo. Y también, bueno, ante todo esto hay que tener claro que a pesar de que haya más recursos en el país, que en este caso Alemania es una de las potencias, no deja de haber pobreza, no deja de existir. A veces la pobreza afecta en otras áreas, como el acceso a oportunidades, como se mencionaba ahí, la desigualdad, entre otras cosas. Y también cabe destacar que si bien los ingresos mensuales de los países, en este caso de Alemania, son muy distintos y superiores a los de países latinoamericanos, por ejemplo. En Alemania, por ejemplo, el sueldo mínimo es alrededor de $1.782, que es muy superior, perdón, a Chile en este caso, que no sé, Chile ronda en los $684. Bueno, mucha Que diferencia. imagínate, y casi más del doble, teniendo en cuenta la cantidad de población que tiene en comparación a Chile, por ejemplo. Acá existe la pobreza, en Alemania existe la pobreza, pero es menos visible. Y eso también es por un tema de la cantidad de población. Entiendo. Entonces, si comparamos los 83 millones aproximados, porque eso averigüe que tenía Alemania, versus los 18 millones de personas que tenemos en Chile, el ingreso que percibe cada persona en estos países, los $1.782 versus los $684 de Chile, ¿tiene alguna relación la cantidad de población con los sueldos y en cómo se distribuyen? Efectivamente, esto tiene relación directa, puesto que el PIB es la suma de la cantidad de bienes y servicios que produce un país, y la población es directamente proporcional a en esta estadística. Entonces, a mayor gente, a mayor población, mayor será el PIB de cada país. Por lo tanto, obviamente el PIB será tener sueldos más altos, perdón. Y cada país y estado distribuye este porcentaje de riqueza que producen, ya sean, los invierten, quiero decir, ya sea en educación, en salud, en vivienda, en servicios sociales, en políticas sociales, tratando de garantizar al máximo la calidad de vida de las personas. Entiendo. Bueno, Darling, en el video que nosotros presentamos anterior, se visualizaba que Alemania recibían dinero los desempleados y la gente que no tenía un ingreso formal, por así decirlo. Eso en Chile no se ve, más allá de, por ejemplo, el seguro de cesantía, que prácticamente sale del bolsillo del trabajador. Quizás eso, no sé, pienso yo que hace que la pobreza en esos países desarrollados sea más desapercibida que en nuestro país, po. Porque tú dices que la pobreza existe, pero no se nota tanto. Claro, sí, obviamente, pero eso tiene que ver también con el tipo de estado que tiene cada país, ¿ya? Eh, Acá en Alemania existe el estado, o está implementado el estado de bienestar. Y eso es, como está la definición, un modelo de estado y de organización en el que el estado cubre los derechos sociales de cada ciudadano. Y entre los derechos sociales también entra lo que son las necesidades y todo lo que se le pueda presentar a las personas.
Ujú. En cambio en Chile lo que existe es un Estado subsidiario. Y lo que se limita también, si bien se entregan beneficios, como tú dices, el tema del seguro de cesantía, que también sale del mismo bolsillo de las personas, también la entrega de beneficios es más asistencialista. Ujú, entiendo. Es como que el Estado colabora una parte más que nada, por lo que se ve en Chile. Siempre tenemos subsidios para todo, para vivienda, para agua, etcétera. Que ahí viene el nombre, ahí se entiende. Sí, Entonces, también teníamos que, en cuenta la presentación anterior que pusiste, el tema del PIB, de la población que tiene directa relación. Si ellos tienen una economía poderosa, mucha población y también garantías sociales, ¿por qué existe pobreza en esos países? claro. En cuanto al tema de distribución de estos ingresos, es ahí donde comienza este cuestionamiento de por qué un país rico tiene pobreza. Ujú, Y esto sucede porque en cada cálculo de distribución de ingresos utilizan el promedio, y esto pasa en todo el mundo, y ese promedio no refleja realmente la cantidad de dinero que recibe la persona, puesto que algunos pueden estar recibiendo mucho menos del sueldo mínimo que se mencionaba, que eran los $1.782, y puede ser que otros estén recibiendo mucho más. Entonces, eh, no es ciencia cierta, pero al calcular el promedio se asume que la mayoría gana esa cantidad. mm, Y eso produce también lo que es la desigualdad, la que a través de lo que está ocurriendo, lo del COVID, se ha acentuado más en algunos países. Incluso imagino. solo por el hecho de ser mujer muchas veces, eh, puedes ganar menos, puedes recibir menos remuneración que un hombre. Entonces, ganará en cuestión a ese tipo de cosas más que a tu trabajo. Entonces, la pobreza en Alemania es muy distinta a la de Chile. Entonces, Darling, este fenómeno que vimos en el reportaje no creo que se dé solo en Alemania, también creo que existe en otros países como Estados Unidos, Dinamarca, Suecia, Noruega, que si bien son países desarrollados, me imagino que también tienen pobreza, ¿cierto? Claro, claro, así es, como me lo mencionas. Eh, no solamente en Alemania se da esto, sino también en países ya mencionados, donde si bien obviamente la pobreza no se da igual en todos los países, sí hay algunas similitudes. Y eso tiene que ver también por la forma de medirla. Mm, Y aquí en este gráfico tenemos el ejemplo de Noruega, de Dinamarca y de Suiza, que si nos fijamos, ninguno de los tres países sobrepasa el 16% de pobreza, de porcentaje de pobreza o de riesgo de pobreza, o también llama incidencia de la pobreza. Puede llamar de entiendo. los tres nombres. Y ninguno sobrepasa los 16%. Todos rondan entre los 12 y casi 15. Entiendo, sí, así se. Entonces, es lo que mencionaba anteriormente. Si bien los indicadores de pobreza son objetivos, también está lo que es la pobreza relativa. Y ¿Qué la sería eso? pobreza relativa hace referencia a una medida de personas en la que, perdón, es una medida de pobreza en que las personas se encuentran por debajo del umbral, eh, y que esta, al ser distinta en todos los países, va a depender de las características de esto. O sea, de Mm, la forma en que, como es la vida en esos países, va a influir mucho en cómo se ve también esta pobreza relativa. ya, entiendo. Entonces ellos se basan en base a un umbral, es decir, quienes ganan más de esto o ganan menos de esto pueden estar dentro de la pobreza. Claro, efectivamente. Mm, Bueno, no solamente lo que ganan, sino también lo que gastan. Por eso se inciden las características de cada país, según entiendo. Así es, sí. Mm, Es como Bueno, el estilo de vida que tienen las personas muy distinto, entonces por eso salta lo que es la pobreza relativa. mm, entiendo. Bueno, bueno, Darling, entonces, teniendo en cuenta todo lo que tú me dices,
¿Por qué no se habla de pobreza en estos países así como tal? Nosotros los latinoamericanos generalmente creemos que no hay pobreza en estos países. Bueno, teóricamente hablando, esto pasa porque ellos tienen una estructura muy ordenada. Lo que aquí te menciono, lo que aquí te muestro del enfoque estructuralista. La pobreza que ellos sufren es muy distinta a la pobreza que se vive en países subdesarrollados, en vías de desarrollo o países pobres como tal, así. Porque, bueno, son realidades distintas, la economía es distinta, entonces todo eso influye. Pues estos países, en estos países de que se ve más la pobreza es por un tema de estructura, inherente totalmente a la sociedad. En cambio, los países desarrollados tienen la ventaja de ser estructurados, o sea, ordenados, y por eso mismo ellos no consideran como tal la pobreza, sino más bien situaciones o riesgo de pobreza o personas también que viven en el umbral de la pobreza. Y bueno, y ahí te tengo una definición de lo que se podría decir como riesgo de pobreza. Es la posibilidad de que alguien sufra de pobreza cuando sus ingresos no sean suficientes para ser parte de sociedad, de una sociedad y abastecer sus necesidades básicas. Bueno, y aquí te presento también un gráfico de lo que se puede mostrar de lo que es los países que viven en riesgo de pobreza, donde muestran, no sé, el ingreso, ahí donde dice umbral hogar, lo que se debería tener, lo que el umbral por persona y ya la cantidad de personas que vive en ese riesgo. Y ahí, por ejemplo, estos son datos del 2015 y ahí también se ve como el riesgo de pobreza en Alemania, la cantidad de personas. Uno dice, 13 millones prácticamente. pero en comparación a lo que Es son como un ellos, 11 o 10% aproximadamente de su población, que son como 83 millones. Por eso es no se que visualiza tanto. justamente, porque se puede decir, ya para nosotros es impresionante, porque conocemos la realidad de Chile, que esto sería casi prácticamente todo el país que estaría en pobreza, Sí, pues pero acá en se Alemania visualiza no. más. Sí, pues con la Acá, menos cantidad de población. justamente, Y, hay más orden, teniendo en cuenta que tienen esto de poder dar beneficios sociales, educación gratuita, salud gratuita. Se hace más invisible la pobreza en esos países, porque ellos la así miden es, más por el ingreso. Bueno, entonces para resumir, tenemos en cuenta que hay distintos tipos de pobreza, la de Chile, la de Alemania y el resto de países desarrollados. Unas afectan de cada manera distinta a cada país, o sea, no es lo mismo. La pobreza de Chile la conocemos todos, la vemos en cada región, en cada lugar del país, como tú decías, casi en todo el país. Y también la forma de medirla es distinta, por lo que tenemos entendido. Ellos la miden en base al ingreso y la pobreza pasa de ser objetiva y relativa, teniendo en cuenta que no hablan de la existencia en sí de este fenómeno, sino más bien en el riesgo de caer en la pobreza y cómo cada individuo se percibe, ya sea en situación de pobreza o no. Eso es lo que entendimos esta tarde en el programa, ¿verdad? así es, Y teniendo en cuenta también el tema de la pandemia, que no es menos importante, ya no solamente afecta a la salud, también la economía de los países desarrollados como Alemania, Estados Unidos, Dinamarca, entre otros. justamente eso es. Bueno, Darling, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema tan particular, porque igual uno muchas veces no se imagina que pueda existir pobreza en países desarrollados. Y bueno, llegamos a la conclusión de que sí existe, pero no es igual a la nuestra, por ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. Eh, Cuídate, que estén bien Bueno, y muchas gracias. adiós. Adiós. Bueno, querido público, nada más que agradecerle por la sintonía de este programa el día de hoy con nuestra invitada, la señorita Darlene Contreras. Bueno, nada más que reflexionar sobre las realidades distintas de cada país, ya sea desde el más pobre hasta el más desarrollado. Cada uno puede tener pobreza, cada uno tiene sus propias características y formas de medir esta. Y bueno, no podemos hacer oídos sordos de que existe pobreza en todo el mundo.
y tenemos que hacer algo para solucionarla porque la gente merece dignidad y la pobreza no permite tenerla. Así que nada más que eso. Muchas gracias por ver el programa. Espero que lo hayan disfrutado. Buenas noches.